Caso de acústica. Comenzamos el caso analizando la acústica de la sala, para lo cual hice un esquema de su estructura. Aquí se pueden ver las distintas distancias calculadas, según si fueron introducidas en negro o fueron calculadas con determinada fórmula. Por ejemplo, estas, que son las azules, que se fueron calculadas mediante suma de distancias, las amarillas con Pitágoras y las naranjas con la fórmula de distancia del punto de reflexión. Teniendo en cuenta todos estos datos, sabremos cómo se comporta el sonido en esta sala. La voz humana se genera cuando el aire es expulsado por los pulmones y hace vibrar dos membranas conocidas como cuerdas vocales. La laringe y la tráquea funcionarán como la caja de resonancia de un instrumento semicerrado. La voz humana se compone de distintos armónicos, modos o frecuencias. Una de ellas es el modo principal, que tiene múltiplos, que son los otros dos armónicos. Sabiendo el comportamiento del instrumento semicerrado y teniendo en cuenta los conocimientos sobre frecuencias y armónicos, podemos calcular la frecuencia de cada armónico con esta fórmula. También podemos calcular la velocidad angular de cada armónico y una vez teniendo este dato podemos calcular la velocidad a la que vibran las cuerdas vocales cuando se emite cada armónico. Teniendo en cuenta los datos de las velocidades de las cuerdas vocales, podemos calcular la variación del momento para las moléculas. Con este dato calculamos la intensidad de cada armónico. Teniendo la intensidad de cada armónico podemos calcular la intensidad sonora total y también teniendo las intensidades de cada armónico podemos calcular la potencia sonora de cada armónico. Teniendo esto podemos sumarlos y obtener la potencia sonora total. Teniendo una intensidad de referencia y una intensidad total, podemos obtener el dato de nivel de ruido que recibe emitido desde la fuente, que en este caso son 71 decibeles, que es comparable al ruido de una calle transitada. Para la propagación del sonido y el sonido captado, necesitamos saber que el sonido llega desde el emisor hasta la fuente por tres vías, que es vía directa, vía telón y vía techo. Para la vía techo y la vía telón hay que calcular el retraso, que ambos son menores de 0,07 segundos, lo cual nos indica que no hay eco. Si calculamos la intensidad del sonido que llega al receptor, podemos calcular mediante la intensidad de referencia el nivel de ruido que percibe el receptor, que es de 37 decibeles aproximadamente, que es un nivel comparable al de una conversación normal, lo cual nos dice que el show va a necesitar amplificación. Y finalmente, en la parte de cómo escuchamos, tenemos que para escuchar las ondas sonoras viajan por el aire y llegan al oído externo hasta que chocan con la membrana timpánica, la cual posee impedancia propia, así que va a vibrar. Esta vibración pasa a los huesecillos del oído medio, lugar donde se encuentra el yunque. Este hueso amplifica las vibraciones con un factor de palanca. Las vibraciones luego pasan al oído interno, donde se encuentra la cóclea, que es una estructura que separa las diferentes frecuencias y envía la información para que sea procesada por el cerebro. Cabe destacar que para todo lo que está situado detrás del tímpano se trabaja para los efectos de cálculos con la velocidad del sonido del agua y la densidad del agua, ya que el cuerpo está compuesto en su mayor parte por agua.